6 es un llamado que Dios va a hacer otra vez a la unidad del pueblo de Dios. Es un tema que nació en el corazón del Señor, de Dios mismo, aquella noche que fue entregado, un poco antes. En Juan capítulo 17, todo un capítulo, el Señor está hablando por este tema que es de vital importancia, por eso se repite tanto en la Biblia, en todas las cartas, tanto el Señor como los apóstoles, hablan de la unidad del pueblo de Dios. La unidad, que sean uno, pedía el Señor. Señor, al Padre, que sean uno, como vos y yo somos uno. Qué ejemplo, ¿no? El Señor y el Padre uno, que nosotros podamos ser uno, entre otras cosas, dice, para que el mundo crea. Y todos sabemos, hermanos, lo que generan las divisiones de una casa, generan debilidad en el cuerpo. Así que hoy vamos a leer algunos consejos que nos da la palabra de Dios para poder alcanzar este deseo del Señor, para que nosotros seamos uno. No haya entre nosotros divisiones. Estamos considerando la carta a los Corintios los días viernes y arrancó el tema así, una iglesia que tenía estos partidismos, divisiones, enfrentamientos, desencuentros. Y bueno, el viernes un hermoso mensaje, hermano. También todos los que podamos hacer el esfuerzo por venir los viernes, hermoso en el sentido que fue de Dios, hablando acerca de esto. Y bueno, comenzaba diciendo Fernando, el problema no eran las divisiones, los desencuentros, sino que ellos no tomaban conciencia de algo que es elemental, que ellos no eran nada, y Pablo tampoco. Pablo dice, ¿qué es Pablo? No quién es Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es? Colaboradores por medio de los cuales creyeron, nada más. Ni los corintios eran algo, ni Pablo decía ser algo. Y hermano, esta es la realidad. Lo que pasa es que se nos hace muy difícil entenderlo así. Todos tenemos un concepto de nosotros mismos y es lógico y es natural. Pero la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que tiene que tener, piense con cordura. Es como diciendo, no sea loco, ¿no? Hay que tener una medida y saber que esencialmente, hermano, no somos absolutamente nada, sino por la gracia de Dios que nos rescató, que puso cosas de valor, que nos dio un nombre, que nos dio una esperanza. Todo esto es de Dios. Por nosotros mismos, bueno, la Biblia nos describe como los débiles, como bueno, no somos de los mejores. Pero bueno, a veces nos olvidamos y todos esos personalismos generan una cantidad de cosas que debilitan la iglesia. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, versículo 1. Es un ruego que hace Pablo desde la cárcel. Pablo está preso, esta carta se escribió estando Pablo preso. No estaba de forma personal, envía la carta, dice el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fueron llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué cosa maravillosa, esta es la gran porción del Nuevo Testamento. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya Dios no habita en templos, habita en personas. Y nuestro cuerpo, dice la Escritura, es templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Eligió esta morada tan deficiente, fue su deseo. Eso es lo que da valor a los hijos de Dios, lo que Dios puso en nosotros. Bueno, es un ruego. Yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Empieza a dar algunos consejos que hacen posible la unidad. La humildad, hermano, no es la carencia de dinero. Siempre si es una persona humilde, se están refiriendo a que es una persona carenciada. No. En la Biblia, la humildad no es la carencia de dinero, sino de orgullo. Cosa totalmente distinta. No es la carencia de dinero, humildad, sino de orgullo. El orgullo que genera tantos problemas. Y la mansedumbre no es la falta de carácter, sino el carácter controlado. El Señor tenía carácter y lo tenía perfecto y perfectamente controlado. Hoy las personas dicen, yo soy sin filtro. Mal.
hay que ponerle filtro, porque las palabras lastiman, las actitudes lastiman, y tenemos que ser conscientes de eso. Hermano, nosotros estamos en un proceso. Desde que el Señor vino a nuestra vida, comenzó un proceso de ordenamiento en nuestra vida. En el Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían la faz de la tierra. Y Dios empezó una obra de ordenamiento. Primero la luz, y separar las aguas, y bueno, llegó la hierba, y llegó el ser humano. Y esta maravilla que nosotros pisamos todos los días, que es la creación de Dios. Cuando Dios llega a la vida, Dios empieza a ordenar la vida. No solamente perdona los pecados y nos libra de la condenación, fundamentalmente el Señor vino para eso, pero empieza a ordenar la vida. Y nosotros estamos en proceso de ese ordenamiento, algunos con más años, otros con menos, algunos los muchos años los aprovecharon bien, otros no tanto, otros hace poco, y bueno, y si hace poco el proceso es menor, entonces todavía hay mucho de las cosas que traíamos de antes, pero todos estamos en ese proceso de crecimiento. ¿Qué significa? Que somos imperfectos, lo cual es una verdad dicha por demás. Somos imperfectos. Decir que somos imperfectos es decir que tenemos cosas que no están bien todavía en nuestra vida y pueden lastimar al otro, tanto sea en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el grupo de trabajo, donde sea. Hay cosas de nuestra vida que todavía no están completadas la obra de Dios y lastiman. Tenemos que ser conscientes de esas cosas para no lastimarnos entre nosotros. Bien, eso sería el ideal, no lastimarnos. Yo me acuerdo una vez, lo reté a uno de mis hijos, le dije que sea la última vez que lo haces. Y fue como mirarme en un espejo, ¿no? El Señor me dijo, para vos también, ¿eh? Bueno, retiro lo dicho, tratá de no hacerlo otra vez. No. Posiblemente lo volvamos a hacer. Pero acá nos da algunos consejos. Con humildad. No es falta de dinero, es falta de orgullo. Con mansedumbre, un carácter controlado. Esto es indispensable. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, dada esta situación de imperfección que todos tenemos, la palabra de Dios nos llama a soportarnos. Soportarnos los unos a los otros. Esto tiene dos direcciones. A veces te toca a vos, a veces me toca a mí. A veces te tendremos que soportar y a veces me vas a tener que soportar. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de imperfección donde no está la obra completa y aun cuando no querramos podemos lastimar con la actitud, con el carácter, con muchas cosas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los otros y si no somos los que lastimamos? Bueno, hermano, soportar. Estamos viviendo un tiempo donde la gente no quiere soportar nada, por eso hay tantos divorcios y tantos hogares rotos. No soportan esto, no soportan el trabajo y hay que soportar. Hay que soportar el carácter del jefe que no nos gusta, hay que soportar la exigencia de ese trabajo que no nos gusta. Tenemos que soportar un montón de situaciones que no son agradables, no las elegiríamos y si pudiésemos nos las sacaríamos de encima, pero de alguna manera tenemos que entender que Dios lo permite. Y aún la debilidad de este hermano o de esta hermana que me lastimó, y tal vez eso sin querer. Y tenemos que soportar, no se puede vivir aclarando todo el tiempo. Decía el apóstol Pablo, yo todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Bueno, tenemos que soportar. En la iglesia hay que aguantar, como en el matrimonio. Aquellos que ya tenemos unos cuantos años de matrimonio, sabemos bien que, entre otras cosas, la fundamental es la gracia de Dios, pero todo matrimonio tiene una buena porción de aguante. No sabemos si más de él, más de ella, quién, pero seguramente que uno aguantó al otro más de una vez. No se divorciaron. A veces hay gente que dice, yo esto no lo voy a aguantar, y cruza la puerta y se va de la iglesia. No te vas, hermano, de la iglesia. Porque así como vos tenés que soportar eso, tenés que tener plena conciencia que a veces te soportan a vos. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y en esto nos ayuda mucho el orgullo chiquito. Tener el orgullo chiquito. Pero mirá lo que me dijo. Bueno, hermanos, tenemos que soportar en amor, en unidad, a veces los desbordes de carácter. Cada uno tiene un carácter distinto, ¿no? Y algunos tienen ese desborde. Dice, este es medio leche hervida. Bueno, son los distintos temperamentos. Algunos nacen así, no son características del nacimiento, pero las tenemos que ir corrigiendo.
Yo entiendo que no somos todos iguales, hay gente que es muy tranquila, como agua de tanque, es una maravilla, y está el que es leche hervida, y esto, tenemos que convivir para la gloria de Dios. Y no desecharnos unos a otros, y no enfrentarnos unos a otros. Aguantátela. Esto es en argentino, que se entiende mejor. Me la tengo que aguantar. En los muchos años de iglesia también, hubo mucho que aguantar. Si no, no se llegan a los muchos años en la iglesia. Hay gente que va bollando de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque no aguanta, no soporta. Y la iglesia perfecta no existe. Y donde él vaya va a encontrar imperfección. Y si no hubiese imperfección, la va a arruinar cuando entre él. Porque él lleva la imperfección como nosotros llevamos la imperfección. Y la solución no es ni divorciarse de la señora o del marido, ni tampoco irse de la iglesia, ni irse del trabajo. Así yo renuncio, pegar el portazo, y después te quedás en el aire, ese momento que te agarró de ira, vaya a saber de qué, te dejó sin trabajo y sin posibilidades. Hay mucho que aguantar en medio de una sociedad que no quiere aguantar absolutamente nada. Y si bien se predica lo contrario, la realidad es la intolerancia, hay una gran intolerancia, especialmente aguantar lo que no nos gusta. Tenemos entonces que, dice Romanos 15, ¿no? Decía Pablo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hermano, si vos entendés, hermana mía, que Dios hizo una obra en vos y estás creciendo, se va a demostrar en la manera en que te la aguantás. Vuelvo a decir, a veces temas de carácter, a veces la falta de consideración, las malas contestaciones, ¿no? A veces alguien le está hablando bien y el otro le salió con una contestación. Especialmente cuando son cosas que no es el estar sentado acá en la iglesia. Estar sentado acá en la iglesia no requiere mucho esfuerzo. Tenemos muchos problemas con la comida. Hoy hubo que hacer algunas aclaraciones. En la iglesia del primer tiempo, ¿cuál fue el primer conflicto? La comida. El primer conflicto que encontraron los apóstoles. Hubo quejas de las viudas griegas que decían que no eran tan bien provistas como las viudas hebreas. Y eso generó conflicto. Y ahí, bueno, los apóstoles designaron los diáconos, que son servidores, eso es lo que significa la palabra diácono, para que sirvan las mesas y ordenen. Mis queridos, la comida apela al lado más animal de nuestra existencia. En casa tenemos un perro, también tenemos un gatito. Tengo un nieto gato. Y basta que uno esté comiendo y el otro, ya, si el gatito viene, que lo que puede comer es poco, ya el otro lo va a correr. Bueno, los animales se pelean por la comida. Hay un lado animal en nosotros todavía, ¿no? Que viene de base. Lo veo en los campamentos, se pasan en la fila, se pelean con el cocinero. El tema son los lugares no habituales. Acá estamos todos sentados, tranquilos, en silencio. Problema con la comida. Problema en el trato, afuera, en el trabajo y todo. Hermano, estos consejos son para las 24 horas, no son para la reunión solamente. Son para tenerlos en casa presentes, son para tenerlos en el trabajo presentes, son para tenerlos en todo lugar donde nosotros nos movemos. No somos creyentes nada más que acá adentro, somos creyentes las 24 horas al día en todas partes. Así que los que somos fuertes, decía Pablo, que se consideraba fuerte, tenemos que soportar las debilidades, las flaquezas de los débiles. Hay entre nosotros hermanos débiles. Ahora, también es bueno que los débiles crezcan, ¿no? Por lógica. Y la debilidad que tiene que ver con la falta de crecimiento. La debilidad, el no soportar, tiene que ver con la falta de crecimiento espiritual. Más allá de la leche hervida o del agua de tanque, que eso viene de fábrica, después está el crecimiento espiritual, que corre tanto para la leche hervida como para el agua de tanque, es lo mismo. Entonces, los que no pueden soportar, lo que están evidenciando es una falta de crecimiento espiritual, no biológica. Tal vez pueda tener 60 y pico como yo, 70, no tiene tanto que ver con eso, sino con el desarrollo espiritual. El desarrollo, el crecimiento espiritual que viene, como decimos siempre, por la comunión con el Señor, con su palabra, con la obediencia. Porque podemos estar con el Señor, podemos leer la palabra, no ejecutarla, es como comer y vomitar, no sirve para nada, ¿no? De eso se trata un poco la bulimia, comen y vomitan. Entonces nos va a generar debilidad. Hermanos, los niños no soportan cargas. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando yo
hace muchos años los televisores eran distintos. Los televisores no nacieron así, lo decimos para los chicos, ¿no? No eran unos cajones grandotes. Yo vengo arreglando televisores que iba con dos valijas, una con herramientas y otra con las famosas lámparas que se enchufaban. Eran unas cosas enormes, voluminosas, los 29 pulgadas. Entonces yo lo venía cargando, obviamente que ya no lo hago, para nada, y alguno de mis chicos me decía, papá, yo te ayudo, y él ponía una mano, ¿no? Y lo estaba cargando. Y lógico, pues yo le largo el televisor encima, lo más probable es que lo aplaste, no lo puede soportar. Entonces, la falta, es decir, yo no puedo soportarlo, tiene que ver con la falta de crecimiento espiritual. El maduro soporta y calla. Y tal vez buscará el momento oportuno para hablar, va a orar o lo va a pasar por alto. Honra del hombre, dice la Escritura, es pasar por alto la ofensa. No se puede estar aclarando tantas cosas. Me dijo, bueno, hermano, ya está. Procuremos estos consejos para la unidad. Humildad, mansedumbre, carácter controlado. ¿Por qué? Porque hemos crecido. Habla de paciencia. ¿Vieron lo que dice el versículo 2, no? Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué habla de la paciencia? Porque estas características de la falta de consideración, de las malas contestaciones, de las malas actitudes, del mal carácter, no suelen desaparecer de la noche a la mañana. Yo no quiero descorazonar a nadie, pero posiblemente esa situación que te molesta tanto del otro te va a molestar de por vida. Porque estas situaciones no siempre cambian. A veces hay hermanos que van creciendo y van dejando atrás estas cosas que son de niño, ¿no? Pero otros no. Y yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Y hasta cuándo voy a aguantar a mi marido que es así? ¿O hasta cuándo voy a aguantar a mi... No lo aguanto esto de mi señora, no lo aguanto esto de mis hijos. Y lo vas a tener que aguantar siempre. Porque el matrimonio lo instituyó Dios y la voluntad de Él es que nosotros permanezcamos juntos. Obviamente que hay excepciones y no es el tema de esta mañana. Pero no podemos divorciar a cada rato. No podemos andar de iglesia en iglesia porque no me aguanto a la iglesia. No me puedo apartar solo, no pertenecer. Porque estar acá adentro no significa que estoy en comunión. Puedo estar acá adentro y no estar en comunión. No es así. Entonces tiene que ver con la falta de crecimiento y con la paciencia. ¿Y hasta cuándo? Así dijo Pedro, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Dame un parámetro, lo aguanto. ¿Hasta cuándo lo aguanto? 7. No te digo 7, lo dijo el Señor, sino 70 veces 7. Le significó una cantidad sin número. No es que dijo exactamente a las 490 le pegas un palazo en la cabeza. No. Está diciendo lo vas a tener que aguantar siempre. Posiblemente tu marido nunca cambie esas cosas que te irritan tanto, tu señora nunca cambie esas cosas que te irritan tanto, tus hijos, tu jefe, tus hermanos en la iglesia, lo que sea. ¿Y qué hago? Paciencia. Paciencia, hermano. Que no es aguantársela, ¿eh? Solamente. Es tener paciencia en amor. Por eso a los que queremos tanto le hacemos precio, ¿no? Como se dice normalmente. ¿Por qué? Porque lo queremos mucho. Entonces es más fácil. El amor es el vínculo perfecto, es la mejor soldadura. Entonces, si uno a todo esto de la humildad, de la mansedumbre, la paciencia, le pone esa cuota de amor que Dios pone en el corazón, porque el nuestro no alcanza, la convivencia es posible, hermano. La convivencia en paz. Y obviamente alguno estará aguantando. ¿Y hasta cuándo me lo voy a aguantar? Bueno, no sé, hermano, Dios dirá. Mientras esté y lo permita, posiblemente lo tenga que aguantar. ¿Cuál es el aliciente para hacerlo? Y con esto vamos terminando. Considerar. Lo voy a referir, no lo lean. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Dice así. Considerad. Aquel, tengan en cuenta, aquel con mayúscula, el Señor Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no llegaron a la sangre resistiendo contra el pecado. Tenemos que considerar al Señor, hermanos. Lo que el Señor sufrió por nosotros.
El viernes hablábamos de algunas cosas que para los seres humanos son intolerables, como que nos escupan la cara. Es algo terrible. Yo no sé si alguna vez le pasó a alguien que lo escupan en la cara. O le peguen una cachetada, una bofetada, como le quieras llamar. Son cosas que, como la comida apela al lado más animal de nuestra humanidad, estas dos cosas, que nos escupan o nos peguen una bofetada, despierta la ira inmediata y la reacción. Sin embargo, al Señor lo escupieron, lo abofetearon y dice la Biblia que enmudeció y no abrió su boca, porque Él tenía que llegar a tu lugar y al mío. Él tenía que atravesar todas esas contradicciones de pecadores para llegar a ocupar en la cruz tu lugar y el mío. Y es por eso que no se detuvo cuando lo abofetearon, cuando lo escupieron, cuando golpearon con una caña en la cabeza, diciéndole, bueno, a ver, dale, para profetizarnos, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? La burla. A nadie le gusta que se burlen de nosotros. ¿Qué me estás tomando por tonto? ¿No? La ironía. A nadie le gusta. Hermano, el Señor la soportó por vos y por mí. Para llegar a ocupar tu lugar y el mío. Los podría haber mirado cuando lo fueron a apresar al Señor. Preguntó el Señor, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, dijo el Señor. Cayeron en masa. Les dijo yo soy. Ni los escupió ni le pegó como hacen ellos. Les dijo yo soy. Cayeron en masa. Se levantaron. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Se lo dijo de otra manera. Yo soy. Dejen ir a esto. ¿Sabe qué hicieron? Lo ataron. Lo ataron al Señor. A veces, hermano, pienso en la situación. El Dios eterno, hecho hombre, siendo atado por una criatura, una de sus criaturas, como un delincuente. ¿Quién lo habrá atado? Seguramente tiene nombre, apellido y tiene padre, no sabemos. Alguien lo ató, alguien lo escupió, alguien le pegó. Hay un himno muy lindo, dice, ¿quién se atrevió mi vida con loco frenesí y saña fratricida a escarnecerte así? ¿Quién fue? ¿Quién lo ató? ¿Quién lo escupió? Pedro en el momento sacó la espada y le cortó la oreja del sumo sacerdote, del siervo del sumo sacerdote. Y decía Jorge Escopazo, tan querido entre nosotros, ¿no? Y ¿sabe por qué le cortó la oreja? Seguramente porque se corrió, si no lo partía al medio, se la pegaba acá. Le apuntó al medio de la cabeza. El otro se corrió y le cortó la oreja. Y el Señor le dijo, no, mira, guardala, no es así. Yo tengo que llegar a ese monte de la calavera donde voy a estar por cada uno de ustedes. Yo tengo que llegar ahí. No es el momento. Guardala la espada. Y agarró la oreja y se la pegó. Sin loctite, con el poder de Dios. Se la puso acá y le quedó otra vez como antes. Porque nada lo detiene. Porque él tiene que llegar. Y para eso tiene que soportarlo. Y él eso lo sabía desde siempre. Y angustiaba su alma. Y pedía oración. Bueno, hermano, todo eso el Señor lo padeció por nosotros. Punto 2. ¿Cuánto nos soporta el Señor hoy? ¿Le va la cuenta? ¿Sos consciente? Dice el texto, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo no me quiero autorreferir porque no es bueno, pero muchas veces me cansé de mí mismo. No entiendo cómo aguantó tanto tiempo. Tantas malas actitudes que tenemos para con Él. A veces nos fastidiamos con Dios. La Biblia dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, contra el Señor, se irrita su corazón. Encima que comete la macana por su insensatez, se debía le echar la culpa a Dios. A veces estamos enojados con Dios. A veces le tratamos desconsideradamente. Y el Señor sigue soportando con misericordia. Antiguamente había manifestaciones de Dios distintas. Alguien quiso sostener el arca que la estaban llevando no de la manera que Dios dijo, cayó fulminado.
En este tiempo de la iglesia, muchas de esas cosas hoy ya no son. ¿Cuánto Dios nos soporta? Bueno, hermano, ¿cuánto soportamos nosotros? Dice la palabra de Dios, el Señor, en un relato, que un hombre tenía dos deudores. Uno le debía 10.000 talentos, una cantidad de plata que no se puede pagar en 5 vidas, ¿no? Y le rogó, le dijo, tené paciencia conmigo, te lo voy a pagar. Era imposible, tenía que vivir 5 vidas, no lo iba a poder pagar nunca. Y dice que el señor de aquel le dijo, bueno, está bien, te perdono la deuda. Pero que cuando este salió, se encontró a un conocido que le debía 100 denarios. ¿Sabes cuánto es 100 denarios? 3 meses de trabajo. Y dice que lo agarró del cuello y lo empezó a ahogar para que le pague la deuda. Y esto le fue referido al Señor, que le perdonó los 10.000, y tuvo la reprensión. Yo te perdoné toda aquella deuda y vos no podés soportar, no podés pasar por alto los 100 denarios. Hermano, ¿sos consciente de lo que te perdonaron a vos, de lo que me perdonaron a mí, de lo que te aguantan a vos, de lo que me aguantan a mí, que no cae un rayo? Más de una vez nos ha pasado ese Señor, que venga el rayo, sobre mí que venga el rayo. Nosotros mismos nos aborrecemos. Sin embargo, Dios soporta. Bueno, mis amados, ¿qué vamos a hacer? Lo vuelvo a decir, en la iglesia hay mucho por soportar. Hacete la idea que hay mucho por soportar por el estado de imperfección en el que estamos todavía hasta que el Señor venga, el cual completará la obra. Mientras tanto, vamos a hacernos la idea de que hay que aguantársela. Si el orgullo está bajito, nos va a ayudar mucho. Si el carácter está controlado y la boquita más o menos está en control, nos va a ayudar mucho. La paciencia nos va a ayudar mucho porque estas cosas no cambian de la noche a la mañana, ni en el matrimonio, ni en el trabajo, ni en la iglesia. Y tengamos siempre por delante la persona del Señor, escupido, abofeteado, golpeado, azotado. Pero la cara ofende mucho. La cara ofende mucho. Que te escupan o te peguen en la cara ofende muchísimo. Además lo azotaron, un montón de cosas más. Por nosotros. Y nos perdonó una deuda enorme. ¿Qué vamos a hacer con las deudas que tenemos con los hermanos? Bueno, hermano, yo en esta mañana quiero invitarte a condonarlas. ¿Qué es condonarlas? Perdonarlas. Los fondos mundiales de dinero a veces le perdonan la deuda externa a los países más pobres, pero no van a perdonarla. A lo mejor nos deben 100 denarios, comparado a los 500.000 talentos, a los 10.000, eran 500.000 veces más la diferencia entre uno y otro. Ahí está la equivocación. 10.000 talentos eran 500.000 veces más que los 100 denarios. Señor, perdona toda esa deuda nuestra. ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo demás? Lo vamos a perdonar y lo vamos a aguantar. En amor. La historia es vieja, alguna vez la conté. La Segunda Guerra Mundial, que tuvo 12 millones de muertos, hacían la fila los soldados para el rancho, para la comida, con su plato de lata. No, ahí no hay porcelana fina, ¿no? Con el plato de lata se acercan a que den vuelta con el cucharón una masa que si vos das vuelta al plato la masa no se cae. Bueno, esa es la comida del soldado. Y en la fila llegó a uno que traía otro a babucha, lo traía encima porque no tenía piernas, habían volado sus piernas porque había pisado una mina. Entonces lo traía encima y el otro también venía con el plato. Y el cocinero lo vio y le dijo, pero no te pesa, es mi hermano, le dijo. Como era su hermano en la sangre, no le pesaba tanto. ¿No te pesa? Sí, pero es mi hermano. Cuando te pese alguna situación, acordate que el otro, yo me acuerdo que el otro, es mi hermano. Seguramente lo voy a mirar de otra manera. Yo tuve un solo hermano, está con el Señor desde el 2015, lo amé como a mí mismo. Es la única situación dolorosa de mi vida. Dios me libró de todo tipo de dolores. Pero mi hermano para mí fue mi amigo, era mayor que yo, de alguna manera era mi padre, un montón de cosas. No tenía defectos, mi hermano. No es que no tenía defectos, por el amor que nos teníamos, yo no los veía y él tampoco. ¿Te pesa? Bueno, sí. Sí, el problema está, pero es mi hermano. Mis queridos, vamos a orar, vamos a considerar, no nos olvidemos, esto va a ser útil si lo empezamos a hacer.
El camino es hacia abajo, el Señor lo mostró de esa manera. Camino es hacia abajo, es la humildad, callar, soportar. Considera. Mirá mucho, hermano, en los evangelios, cuánto el Señor padeció por nosotros. Padre del cielo, al considerar estas cosas santas, tu palabra, tu persona, Señor, que nos muestra al Señor ensangrentado, escupido, lastimado, desechado de los hombres, Señor, dice tu palabra, menospreciado. Y vemos, Señor, que todo lo soporta por amor de los escogidos. Como dijo después tu siervo, Señor, también soportar por amor de los escogidos. Danos esta gracia, porque no está en nuestra humanidad. Nuestra humanidad, Señor, que se enorgullece, que atropella tantas cosas que nos avergüenzan, que nos lastiman y que lastiman a los demás también. Danos, Señor, la gracia de que la persona del Señor se refleje en nuestras personas. Que podamos tener una actitud, Señor, similar. Cuando nos ofenden, cuando no nos consideran, cuando alguien contesta mal, Señor, cuando faltan el respeto, lo que fuere. A tener paciencia, Señor, a tener paciencia. Perdoná las malas contestaciones, Señor, con que devolvemos. Cuando devolvemos mal por mal. Señor, esto es de nuestra humanidad. Danos la gracia de lo celestial. Gracias una vez más por esta mañana que podemos estar reunidos, Señor, alrededor de tu palabra. Señor, bendecinos en el resto del día. Gracias, Señor, por el desayuno. Gracias por los momentos de alegría, de comunión, Señor, que podemos pasar. Gracias, Padre, por todo este bien, que tú lo conserves y que nosotros podamos ser solícitos también en conservarlo. Te lo rogamos muy agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.